Muy buen día, apreciados compañeros, tutor. Eh, Mi nombre es Cristian Andrés López Vargas, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el presente video voy a tratar de explicar de manera, pues, digamos que muy somera, realmente no, pues de pronto no, las condiciones no me permitieron últimamente, digamos que profundizar en la actividad académica y pues les ofrezco mil excusas de pronto por los vacíos de información que pudiese llegar a presentar. Entonces, si bien es cierto, la guía manifestaba que eh, revisara, estudiara o hiciera este producto audiovisual con base en varias lecturas, pues realmente solo alcancé a revisar dos y pues por respeto a ustedes mismos voy a tratar de hablar sobre ellas dos. Entonces, la primera lectura que escogí o que tuve, digamos, la oportunidad de explorar es la lectura de Colombia, democracia de baja calidad e inequidades sociales, de Duque en el año 2015. Esta lectura, más que ofrecernos un análisis, digamos que nos plantea reflexiones o inquietudes, cómo se relaciona la calidad de la democracia y, y las necesidades básicas insatisfechas del ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, el que la sufre. Realmente la primera, digamos que la que más uno logra comprender es la falta de representación, dado porque el poder político o el representante político realmente se relaciona con el ciudadano solamente, digamos que en términos electorales o en tiempos electorales y desafortunadamente el resto de tiempo durante lo que dura un periodo legislativo, administrativo, gubernamental o en cualquier ente de elección popular o en un cargo en función pública, pues poco o nada se deja ver. Eso digamos que hace que el ciudadano se considere sumamente o considere la desigualdad sumamente amplia. Entonces, bueno, aquí hay una pequeña presentación del autor y más o menos sobre lo que hablaba la obra. Perdón, les ofrezco mil excusas, pero he tenido un poquito de unos problemas de respiración que no me han permitido, pues, continuar con la tranquilidad. Entonces, digamos que dentro de esta misma lectura también hablaba sobre la figura del presidente. Digamos que esa figura ha perdurado a través de más de 200 años y probablemente es una figura difícil de cambiar o de modificar en el escenario colombiano, dado que está muy arraigado en una representación unitaria o de un solo individuo como líder nacional. Digamos que si bien es cierto, también hace un análisis sobre la separación de poderes, también nos habla sobre la corrupción que hay y las puertas giratorias que se presentan en estos poderes. La salida de un poder para llegar al otro o el favorecimiento de uno, no de un poder a otro, sino de un individuo que actúa, labora o se desempeña en un poder hacia individuos de otros poderes. Nos presenta una evolución y digamos que muchos presidentes pasaron sin pena ni gloria, por así decirlo, por el estamento o por la dignidad que representa ser el presidente de Colombia. Digamos que básicamente nos hablaba de asuntos como la reelección o las crisis institucionales, pero pues eso ya van unos análisis mucho más o unas reflexiones más personales. El proceso de paz nos invitó a, digámoslo así, a pensar en que se puede plantear la política desde el punto de vista no solo de derrotar al enemigo, sino también de la posibilidad que existe de
llegar a una negociación y llegar a un acuerdo que nos permita firmar la paz sin aniquilar o sin destruir totalmente al otro. Ese es un camino que es bastante largo, por así decir, y bastante complejo. La población colombiana es bastante violenta, si así se le puede llamar, pues con base a su comportamiento histórico, no es de ahora. Entonces es un camino que es complejo y pues difícil, digamos, de cambiarlo de la noche a la mañana. Es una cultura bastante arraigada en nuestro territorio. Bueno, además, nuestro autor también, digamos que nos invita a plantearnos críticas y desafíos que tenemos. La desigualdad social, desafortunadamente, nosotros generalmente la vemos solo desde el punto de vista económico y a eso le llamamos falta de oportunidades. Tiene mucho de cierto, pero también mucho que no es mucho que le falta de verdad. La educación pública gratuita puede llegar a ricos y pobres por igual y nos ayudaría significativamente a mejorar el acceso a las oportunidades. La falta de representatividad. Sí, esta crítica casualmente en la instalación del Congreso, este 20 de julio, la escuchaba de un parlamentario que se quejaba de que su partido se había declarado en independencia y había un mecanismo de control para quien es partido de gobierno y para quien es partido de oposición, pero no había un mecanismo que le garantizara los derechos a quienes se declaran en independencia. Entonces, digamos que la falta de representatividad, si la sufre un parlamentario ya elegido, ¿qué se puede esperar de la población o de la comunidad en su conjunto o del individuo particular? La conflictividad y la violencia, como ya lo hablaba anteriormente, pues desafortunadamente somos una cultura muy violenta. Aunado a eso, las necesidades, la falta de oportunidades y la cultura digamos, de la rapidez en el crecimiento económico, pues nos ha llevado a ser violentos, a tomar acciones o decisiones violentas y pues desafortunadamente eso hace que la calidad de la democracia en Colombia no sea la más óptima. Máximo porque el conflicto que tenemos en este momento pues limita o en ocasiones obliga a las personas a actuar de otra manera o a actuar en contra de su interés personal o de su deseo personal. Digamos que con relación a la lectura de Duque, pues encontramos unas consideraciones finales y unas perspectivas. Digamos que lo más importante es, desde mi perspectiva, es combatir la corrupción y tratar de mejorar las prácticas en la gestión pública. Eso no es otra cosa que buscar la transparencia, afianzar la paz, la justicia social a nivel nacional. Digamos que la justicia social es compleja de entender, es compleja de llevar a la práctica, es muy bonita en el discurso, pero en la práctica eso tiene mucho de pro y de contra porque el ciudadano generalmente le suma a su falta de oportunidades una falta de iniciativa y a veces una dependencia del Estado que lo hace que no genere o que no lleve a buen término su proyecto de vida, que al fin y al cabo es lo primero que debe tener el individuo para poder poner en práctica sus iniciativas y para saber si tiene o no tiene oportunidad realmente, primero tiene que tener un proyecto. Cuando la persona no tiene un proyecto de vida, pues difícilmente puede llegar a determinar si está o no están al alcance de sus oportunidades. Digamos que a futuro lo más importante es fortalecer la educación política, la cultura ciudadana, mejorar la representatividad, eso es indudable, y luchar significativamente para que por así decirlo, los poderes realmente mantengan separados. También nos surgen algunas preguntas y respuestas, pero pues digamos que ese no es el asunto en este caso.
¿Cuáles serían unas alternativas al presidencialismo colombiano? Yo lo veo difícil realmente desde mi perspectiva. Un federalismo aquí en Colombia es muy difícil. Si ya estamos divididos, no quisiera saber cómo sería la disputa por recursos si este fuera un Estado federalizado. Y otra pregunta que me surgió de cómo puede la ciudadanía contribuir, de acuerdo a la lectura, cómo es participando, porque este es un país abstencionista. Entonces también eso es, digamos que la participación nos ayudaría de manera significativa. Bueno, ahora voy a pasar a la lectura de Pino, que pues digamos que no la logré profundizar en los niveles que hubiese querido, pero pues se hizo un esfuerzo para tratar de presentar algo decente. Entre democracia y autoritarismos. Colombia generalmente tiene mucho que ver con la política latinoamericana. Desafortunadamente no hemos tenido los líderes que nos lleven a ese liderazgo. Se puede decir que en los últimos 30 años ha sido muy poco, casi nulo, los liderazgos regionales que hemos tenido. Realmente no se notan, no se hacen sentir y no han, digamos, logrado unir unas causas, primero que todo, justas y responsables. Hemos visto presidentes organizando eventos contra otros estados, un sinnúmero de actos hasta vergonzosos, pero eh, no hemos llegado al punto de liderar una región como tal. Sin embargo, Colombia debería ser un país en esa condición. Pino nos habla de la concentración del poder del presidencialismo en Colombia. El poder concentrado en una sola persona es un riesgo, y es un riesgo que llevamos 200 años eh, viviéndolo. No lo digo sufriéndolo, pero sí viviendo. Los alcaldes, los gobernadores tienen un poder limitado, realmente no tienen ningún poder, desafortunadamente se han vuelto administradores, el brazo ejecutivo del gobierno nacional. Desafortunadamente esa es mi perspectiva. Y otra vez más, este autor pues ya no refleja eh, la escasa participación. Una vez más nos lo sacan a relucir. Digamos que esta pregunta pues planteada desde el punto de vista de la lectura, eh, hablaba de la legalidad, de la responsabilidad en la administración pública otra vez, de que la administración pública sea coherente el discurso con la práctica y que cuando se fiscalice se encuentre lo que realmente quedó mal. La participación ciudadana. Creo que pocas veces se ha visto la participación de las comunidades o de los usuarios finales, por así decir, de los proyectos que se plantean para el desarrollo del país. Poco o nada. Y cuando se hace, los caciques o los líderes políticos en Colombia desafortunadamente acaparan esa posibilidad. He tenido la oportunidad de conocer digamos, la formación o el proyecto que está desarrollando el gobierno actual y es un proyecto con excelentes expectativas, tratando de conocer la idea y la necesidad central del individuo, pero también he tenido la oportunidad de darme cuenta y conocer que desafortunadamente los caciques políticos, incluso niveles de consejos y alcaldías de municipios de niveles 5 o 6, acaparan esa posibilidad y crean proyectos con unos enfoques, en teoría deberían ser con enfoque territorial, pero terminan haciéndolo a su beneficio personal o propio, y eso desafortunadamente pues nos está perjudicando como país, porque lo primero que necesita la gente para que un país se desarrolle es sentirse cómodo, sentirse tranquilo, sentirse feliz, por así decirlo, y eso no se está logrando. Entonces, eso, digamos que va en contravía de la legalidad, de la responsabilidad administrativa, de la participación ciudadana y, por lógica, de la competencia política, porque algunos hacen uso de unos recursos que ya están destinados para asuntos políticos. Entonces, creería que hay
pues por eso tenemos la calidad, la calificación de la democracia que tenemos. Otros factores que afectan la democracia en Colombia, como ya lo venía manifestando en la lectura anterior y ahora en esta lectura de Pino, la corrupción, el conflicto armado y la desigualdad económica. Esos tres factores, desafortunadamente, pues son fundamentales en cómo nos sentimos los que no, digamos, los que no nos consideramos representados o los que no nos consideramos incluidos social o económicamente. Digamos que básicamente esa plantilla a eso hace referencia. Digamos que esto es una comparación. Democracia y desigualdad, democracia y corrupción, democracia y territorio. En Colombia hay inmensidad de territorios con mínima representación de personas y eso se debe a que esas personas que algún día habitaron allí, al sentirse tan excluidas, decidieron abandonar sus territorios, regalar sus parcelas o venderlas a bajos costos y irse a una ciudad a pasar necesidades o a sufrir trabajos forzados o forzados, simplemente porque nunca llegó la vía o porque nunca llegó la energía eléctrica o porque simplemente nunca hubo cómo colocarse una vacuna. Digamos que a cosas tan sencillas como esas se limita la democracia y el territorio, que no llega, que el Estado no hace una presencia efectiva y desafortunadamente eso hace que nuestros campos cada día estén más solos. Si pensáramos en soluciones futuristas y ojalá no a muy largo plazo, pues habría que decir que tenemos que nuevamente hablar de la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. Debe ser transparente, debe estar a la mano del ciudadano. La reducción de la desigualdad no es otra cosa que ofrecer mayores oportunidades. Y la participación ciudadana es un llamado de atención a los mismos individuos que conformamos el Estado para que participemos, porque desafortunadamente nos quejamos del alcalde, el concejal, el gobernador, el diputado, el senador, el representante de la Cámara o el presidente que tenemos, pero cuando nos dan la oportunidad de escoger, pues no participamos. Las conclusiones eh, no se puede decir que son buenas o son malas, simplemente habría que mirar, digamos, los errores para poder pensar en soluciones. Y digamos que esas soluciones no son otra cosa distinta a que todos participemos, a que nos sentamos representados, a que tratemos de participar y a que indudablemente trabajemos en pro de mejorar nuestra calidad de vida. Espero de pronto haberme hecho entender. Si no, les ofrezco mil disculpas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.